Capítulo 16. Inclinando la balanza. Lord Tiberius Ogden se tomó en serio su año de liderazgo dentro de la facción conservadora y deseaba que todos pudieran estar de acuerdo en dejar que el liderazgo fuera indefinido como las otras facciones o al menos más largo que un año, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre quién debería ser ese líder, así que rotaron el trabajo. Lo que realmente lo estaba sacando de quicio en ese momento era que había perdido 3 días tratando de averiguar de qué se trataba esta reunión de Luizengamot, pero no había descubierto nada concreto. Fue el profeta de hoy el que le dio su mejor pista. Debe tener algo que ver con Black, ¿pero qué? Su preocupación aumentó cuando vio a Lord Lannister entrar en la cámara. No podía recordar la última vez que ese hombre había asistido a una reunión. Tampoco se podía descartar su sangrienta historia, aunque se habían calmado en los últimos siglos, nunca se podía saber con un Lannister. Todavía tenían una reputación bastante intimidante de maldecir primero y hacer preguntas después. Cuando el hombre abrazó a Lord Greengras, el hombre que era el principal responsable de convocar esta reunión, eso solo aumentó las apuestas en sus ojos. Algo muy importante iba a suceder en esta reunión si iban a intentar deshacerse de Black. Su consenso, con la excepción de Selwyn, era mantenerlos fuera del tablero lo más discretamente posible. Él mismo estaba muy convencido de eso porque, aunque los Black habían sido históricamente parte de su facción, Sirius Black era un traidor a su casa y su herencia se pondría del lado de Dumbledore en un instante y tendrían un oponente más poderoso con el que lidiar. Dejarían que la familia Black permaneciera inactiva hasta que alguien más dócil como el heredero Malfoy pudiera tomar el señorío. Se inclinó hacia adelante y escuchó atentamente mientras Lord Greengras comenzaba a hablar. Estaba hablando de una injusticia contra un lord ya existente, pero eso significaba que no podía ser Sirius Black. Lo habían desheredado y, aunque no lo hubieran hecho, lo habrían despojado de su título tras su condena y encarcelamiento. Dejó que su mente divagara mientras intentaba recordar el juicio y se dio cuenta de que no debió haber tenido un juicio, ¿no? Cuando Greengras dijo que se trataba específicamente de Lord Black, su confusión se transformó en cautela y alarma. O bien estaba mintiendo y asumiendo un riesgo increíble, una maniobra poco habitual en un lord como Kyrus Greengras, o bien Sirius Black se había colado de alguna manera no por una, sino por 2 grietas y ya era el lord de la casa Black. Su mente todavía estaba dando vueltas por las connotaciones cuando se quedó aún más atónito al ver Joffrey al hombre en persona, luciendo en forma y vistiendo una túnica elegante, tan diferente a la última imagen que había visto de un loco. Juró por su vida y su magia que era el Lord de los Black y entonces sintió el pulso de la magia, incluso desde tan arriba como estaba. Se puso de pie, sacó su varita y la encendió sin pensarlo. Casi había gritado Lord Black en respuesta a la antigua ceremonia, pero se detuvo. Eso no era en absoluto lo que quería. Sin embargo, vio tantas varitas encendidas y escuchó tantos gritos que su acción o inacción momentánea no tenía sentido. Sin embargo, no participar en esta ceremonia sería mostrar falta de respeto a su herencia, la misma razón por la que había estado en contra de Sirius Black. No tenía otra opción y agregó su voz al coro y gritó: Lord Black. Después de todo, era un negro de verdad y, a juzgar por su reputación, probablemente se estaba partiendo de risa con todas las ovejas de sangre pura que balaban y hacían exactamente lo que él quería. La sensación de estar siendo manipulado le dejó un sabor amargo en la boca, pero poco podía hacer al respecto. Bueno, eso había desbaratado bastante sus planes. Todavía podrían ganar si pudieran condenarlo por sus crímenes anteriores, pero eso se había vuelto mucho más difícil. Sirius Black ahora tenía muchas protecciones legales que los principales señores habían reunido para sí mismos a lo largo de los siglos y ninguno de ellos se atrevería a intentar retirar ninguna de ellas en este caso para no poner en peligro sus propias protecciones. Este juego acababa de cambiar y tenía que repensar las prioridades. Probablemente era hora de pensar a más largo plazo de lo que lo había hecho. Dio un suspiro medio reprimido. Esto era un verdadero desastre. Bajó la mirada para ver la reacción de la directora Bones. Estaba de pie con una varita encendida, una mala señal, pero no definitiva. Era una firme defensora de la justicia y el proceso legal y, si tenía pruebas suficientes, aún podrían salirse con la suya. Trató de recordar lo que podrían tener y se dio cuenta de que los únicos testigos habían sido muggles y los habían borrado para que no hubiera testigos excepto el propio Lord Black. Ahora no podían obligarlo a testificar en absoluto, y mucho menos a tomar Veritaserum. Dudaba que hubiera alguna manera de demostrar que era inocente, lo que tenía que admitir que era posible después de las revelaciones de Potterwill y Pettigrew.
Aún así, hacer que todos pensaran que era culpable durante mucho tiempo seguía siendo un arma poderosa en su arsenal. Los muggles, especialmente los que habían sufrido el desmemoria, no podían aportar pruebas, pero al menos deberían haber conservado su varita y un priori incantatem que mostrara que no tenía hechizos explosivos sería difícil de ignorar. Si Black pudiera convencer a suficientes miembros de que no era culpable y la facción conservadora votara en su contra, eso consolidaría su posición como su enemigo implacable. Los Black eran famosos por su capacidad de guardar rencor. Puede que hubiera rechazado su herencia, pero seguía siendo un Black y no quería provocar a una familia tan poderosa si no era necesario. Si parecía que podría salirse con la suya, tal vez tuvieran que subirse al carro solo para disminuir su exposición. A regañadientes, tuvo que admitir que Black tenía a casi todos los miembros del Wizengamot en la palma de su mano en ese momento. Decidió que tendría que observar cuidadosamente cómo iban las cosas y seguir el consenso, solo esperaba que el consenso fuera culpable. Si no, entonces tendrían que vigilar al nuevo Lord Black y averiguar cuál era la mejor manera de lidiar con él porque, de una manera u otra, tendrían que lidiar con él. La familia Black era demasiado poderosa y demasiado rica para ignorarla, aunque la sala se había vuelto mucho más silenciosa, se intercambiaban algunos susurros desconcertados sobre este acontecimiento tan inesperado. Estaba empezando a preguntarse si alguien se haría cargo de la sesión nuevamente cuando escuchó la voz de Dumbledore: «Bienvenido, Lord Black, y felicitaciones por su nuevo estatus reconocido como Lord de una casa noble y muy antigua. Dado que nunca fue juzgado por lo que la gente cree que hizo, este sería un momento excelente para que aclaremos este asunto. Por favor, entregue su varita a uno de los aurores y tome asiento». Apenas pudo contener su ceño fruncido de disgusto, eso fue todo, estaban viendo una escena orquestada por el propio Albus Dumbledore, esto no iba bien. Un hombre buscado entra a las cámaras del Wizengamot con una varita y él le pide con calma que le entregue su varita a un auror. ¿Qué tan crédulos creía que eran los miembros? Observó cómo el recién reconocido Lord se inclinaba ligeramente y se giraba para darle su varita a una joven auror con un tono de rosa muy poco favorecedor en el pelo. Obviamente no era una sangre pura. Todo esto era muy irregular y estaba preparado, pero aún así era un riesgo increíble. Fácilmente podrían haberlo atacado, entonces se dio cuenta de que había 3 aurores en lugar de los 2 habituales y 2 de ellos no le resultaban familiares y también parecían muy alertas y tenían sus varitas afuera pero apuntando hacia abajo. Una vez más, esto era una preparación y, obviamente, el director Bones también estaba involucrado. Ahora podía ver hacia dónde iba esto. Tenía que enfrentar la fuerte posibilidad de tener que absolver al hombre y hacer que los Black volvieran al juego. Qué lástima, podría haberse ido felizmente a la tumba sin el regreso de esa maldita familia de Merlín. Escuchó lo que decía Bones mientras ella se hacía cargo de los procedimientos del juicio, pero estaba observando a los otros miembros del Wizengamot para ver sus reacciones. Bones seguía hablando de la falta de pruebas, una buena excusa para no perseguir su acusación tan agresivamente como de costumbre, cuando su atención fue captada por su comentario de que su varita había sido rota. Estaba empezando a pensar si eso podría usarse para fomentar la incertidumbre cuando Fudge de repente intervino y trató de desviarlos de cómo la varita terminó inutilizable como evidencia. No veía cómo Fudge podía ser parte de esta farsa después de estar tan decidido a matar al nuevo Lord Black, pero entonces se le ocurrieron 2 pensamientos. Podría ser acusado de intentar facilitar el robo del FNEA con esa orden de beso al ser visto, pero podría haber una razón más personal para su distracción. Sabía que Fudge no era ministro en ese momento y que habría estado en Magical Reversal. Correcto, eso es lo que había estado haciendo antes de su ascenso a su puesto actual. Magical Reversal habría sido convocado a un evento como el supuesto ataque de Black a Pettigrew y los Muggles. Podría haber sido el gerente del grupo que lo hizo o tal vez podría haber estado allí y haber participado personalmente en la destrucción de pruebas. De ser cierto, sería un material de chantaje interesante, ya que había tratado de llenar el vacío dejado por el encarcelamiento de Malfoy para seguir influyendo en Fudge en su beneficio. Apreciaría una nueva palanca que utilizar en lugar del soborno. Malfoy podría disfrutar regalando mucho dinero, pero a él no le gustaba tanto. Sus pensamientos volvieron a preocupaciones más inmediatas cuando Bones admitió que no tenía pruebas y que no podían exigir el testimonio de Lord Black. Ahora solo dependía de su defensa, que probablemente sería efectiva ya que esto estaba siendo preparado por las pelotas flácidas de Merlín. Iba a testificar bajo Veritaserum.
Eso era todo, el juego había terminado, no podían ignorar el testimonio de un lord de una casa importante, debilitaría sus propias posiciones. Miró a los otros miembros de su facción y la mayoría parecía estar de acuerdo, aunque Selwyn estaba un poco engreído al respecto. La única excepción era Parkinson, que estaba maldiciendo al nuevo Lord Black en voz baja. Esperaba que el hombre no fuera tan tonto como para votar por condenarlo, pero no lo sabía porque no podía mirarlo a los ojos. Se rindió y observó atentamente los procedimientos, dispuesto a votar con la mayoría, lo que, basándose en cómo los demás estaban aceptando las cosas, sería liberarlo de los cargos como había temido. Como era de esperar, Bones hizo las preguntas pertinentes y obtuvo las respuestas que liberarían al nuevo Lord. Consideró brevemente la posibilidad de que ella no usara Veritaserum real, pero la rechazó con la misma rapidez. Realmente dudaba que ella hiciera eso, pero si lo hubiera hecho, estaría preparada con una forma de contrarrestar cualquier acusación para que él nunca fuera lo suficientemente idiota como para decir algo en voz alta. Cuando terminó, pidieron los votos para los culpables primero como era costumbre y solo vio 3 varitas subir debajo de ellos y miró a un lado y vio que Parkinson era lo suficientemente estúpido como para votar culpable. Idiota. Miró hacia abajo y notó que una de las varitas era bastante corta y el dueño también debía ser bajo ya que no podía ver quién era. Fue entonces cuando escuchó a Bones amonestar a alguien. Señora Umbridge, no se le permite votar en el Wizengamot, por favor baje su varita. Fue entonces cuando la varita rechoncha desapareció. Umbridge contuvo su diversión, ya que, aunque ella tenía ideas afines y a menudo era útil para sus propósitos, con frecuencia se metía en problemas porque no era tan inteligente como creía. También parecía así después de mirar atrás y ver tan pocas varitas, que Fudge se arrepintió de su voto y bajó su varita. También miró Black y lo vio escrutando a la multitud. Era un verdadero Black y estaba buscando sus enemigos. Lo vio mirar a Parkinson y cuando los ojos de Black se encontraron con los suyos, Lord Ogden le hizo un gesto cortés con la cabeza. Pensó: observa cómo no voto culpable, Black. Te atraparé de otra manera. Puedo ser paciente. Barnabas Cuff esperaba con regocijo que se reeditara el número que estaba a punto de salir. Había tenido que arriesgarse para estar en esa posición, pero parecía que había sido una inversión increíblemente buena. Sus periodistas estaban todos ocupados con sus artículos, así que no había mucho que hacer hasta que llegaran sus artículos y él tuviera que editarlos. Fue cuando escuchó la voz chillona de una de sus personas menos favoritas que supo que su tiempo de paz había llegado a su fin. Mientras se masajeaba las sienes, gritó: déjenla entrar. Antes de que la pobre recepcionista tuviera que soportar más abusos. Era bastante buena y él no quería perderla, pero no le importaría perder a la visitante, para siempre. La furiosa fuente de abusos, vestida de rosa, irrumpió en su oficina y, si no fuera tan bajita, podría haber sido intimidante. Al menos diría las primeras palabras y no estaría mal ser educado, aunque eso no haría que su veneno fuera menos amargo. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Umbridge? ¿Qué puede ser? Parecía insultada por su pregunta antes de ponerse colorada y despotricar: debes estar broma. Te voy a enterrar por esto. Me traicionaste. Había activado sus protecciones de privacidad cuando ella entró, así que al menos su personal no sería molestado por esta arpía. Desafortunadamente para él, sus oídos zumbaban por el volumen. Tal vez debería conseguir unos tapones para los oídos, al menos podría atenuar un poco el volumen. No he publicado nada negativo sobre usted o el ministerio. No logro entender en qué le he traicionado. Ella se inclinó sobre su escritorio amenazadoramente, pero una vez más, su baja estatura arruinó el efecto que buscaba. Le gruñó su respuesta. Sabías del interés que el ministro y yo tenemos en el caso Black, pero publicaste deliberadamente otro artículo cuestionando su culpabilidad y ni siquiera te molestaste en contactarme primero. Esa es tu traición. Es por eso que nunca más trabajarás en los medios. Tu carrera se acabó, Curfe. Oh, sus pobres oídos. Probablemente también necesitaría una poción para el dolor de cabeza cuando ella finalmente se fuera. Era hora de contraatacar, ya que, aunque ella podía hacerle la vida difícil, dudaba mucho que pudiera hacer lo que decía. Sin embargo, las dos personas con las que había hecho el trato podían hacer lo que ella amenazaba para que Umbridge perdiera este encuentro. La miró con severidad mientras preparaba su respuesta. Como acaba de ser declarado inocente, creo que nuestro artículo es una información precisa y responsable.
Si no te gusta el veredicto, deberías gritarle a Guizengamot, no a mí. Finalmente, había logrado descifrar su exterior furioso y abusivo y vio sorpresa en sus ojos que finalmente se desvaneció en una mirada distraída de furia pensativa. Esperaba que esto significara que sus gritos habían terminado, pero no apostaría su casa a que así fuera. Desafortunadamente, parecía que ella aún no había terminado, ya que se inclinó nuevamente sobre su escritorio para mirarlo con enojo. Me vengaré de ti, de Dumbledore y de Greengrass por esto. Haré de mi vida el trabajo de hacer que todos ustedes sean miserables. No disfrutarán de volver a verme. Luego se dio la vuelta, salió furiosa y cerró de un portazo cada puerta al irse. Lo importante era que se había ido y sus oídos ahora podían recuperarse. Primero, le sorprendió que ella hubiera estado en lo cierto sobre con quién había sido su trato. Era interesante que Dumbledore también estuviera involucrado, pero en ese momento no estaba seguro de que fuera un conocimiento útil para él, ya que lo había deducido de lo que había oído en cuanto al resto de su perorata. Tenía razón. A él nunca le gustó verla y ella era bastante buena haciéndolo sentir miserable, pero su diatriba de hoy fue algo menor para él. Aún tenía la historia del año, no, y probablemente de la década. Esta era enorme y él tuvo la primera oportunidad de contarla debido a su trato con Bones y Greengrass. Ni siquiera una Umbridge vengativa podría hacer que se arrepintiera de esto. Por haber sesgado el artículo como probablemente lo hubiera hecho de todos modos y por proteger a sus fuentes, consiguió que alguien con un gran poder de escucha estuviera presente en el proceso y él y el resto de sus reporteros pudieron escuchar todo lo que sucedía. Llevaba una gran ventaja sobre todos los demás medios de comunicación y, aunque la radio pudiera anunciar el veredicto antes que él, no tendría todos los detalles que él ya tenía. Era una mina de oro periodística y la explotaría al máximo. El hecho de que se le prohibiera vender grabaciones de la sesión era algo menor. De todos modos, no las habría vendido en un futuro próximo, ya que su responsabilidad era con su periódico, no con la radio. Dolores Umbridge temblaba de furia y vergüenza cuando salió de las oficinas del periódico hacia el callejón Diagon. Y esos dos conspiradores la habían dejado completamente sin nada bajo sus pies y el ministro. Cuando Cufe se resistió, supo que alguien con un poder al menos igual al suyo había ilegado a Cufe antes de que ella siquiera sospechara que algo andaba mal. No se dio cuenta de que tenía su varita afuera hasta que se golpeó la pierna con el puño en señal de frustración y de repente sintió que un hechizo bajaba por su pierna. El dolor inmediatamente nubló su mente mientras saltaba y gritaba de dolor. Lilla cojeaba con lágrimas nublando su visión mientras trataba de recuperarse de lo que sea que se había hecho accidentalmente. Circe, y eso dolió. Finalmente se recuperó lo suficiente para darse cuenta de que una niña curiosa y su madre la miraban con preocupación y su ira estalló nuevamente. ¿Qué están mirando ustedes dos? Sigan adelante. ¿No tienen mejores cosas que hacer? Ambos parecían ofendidos cuando se dieron la vuelta y se marcharon. Tardíamente, se dio cuenta de que estaban bien vestidos y de que tal vez acababa de ofender a miembros de una familia prominente. Todavía no podía caminar sin cojear, pero decidió salir de allí antes de que las cosas empeoraran. La llamada al espejo fue un tanto decepcionante, ya que antes se había enterado a través de Daphne de que su padrino ahora era un hombre libre, pero aún así sería bueno escucharlo directamente de él. Como sus amigos también querían escuchar la historia, lo siguieron hasta la habitación que usaba con Daphne. Cuando llegaron, los cuatro Slytherin ya estaban allí, hablando en voz baja. Harry se sonrojó ante la brillante sonrisa que recibió de Daphne, pero por otro lado, estaba intrigado por la gran sonrisa y el abrazo que Neville recibió de Tracey. Estaba empezando a preguntarse si ya estaban juntos cuando Astoria tuvo que ponerse en el acto de recibir abrazos también. Él la miró divertido cuando ella se acercó a él para recibir su abrazo, pero ella puso los ojos en blanco y lo abrazó de todos modos, mientras que su amiga Jessica permaneció tímidamente donde estaba. Mientras Daphne se ocupaba de la seguridad de la habitación, Harry colocó su espejo sobre un escritorio y se sentó en otro escritorio más atrás con los demás para que todos pudieran verlo cuando respondiera. Casi se sobresaltó cuando escuchó el grito de Harry, que salió del espejo con la voz de Sirius. Harry se rió entre dientes y respondió: Hola, Canuto. Escuché que eres un hombre libre. Se distrajo cuando Daphne se sentó en su pierna que había dejado colgando a un lado, su brazo se levantó automáticamente y rodeó su cintura. Soy yo. También estamos celebrando la nueva alianza entre la Casa Black y la Casa Greengrass. Veo que tú ya estás celebrando con una Greengrass. ¿Cuál es la ocasión? Harry intentó mirarlo fijamente mientras respondía: Estamos celebrando tu libertad, por supuesto.
No sabía que formalizarías la alianza tan rápido, pero felicitaciones por eso también. El rostro de Sirius se cubrió con una gran sonrisa burlona antes de hablar. Yo también estoy deseando que se forme la alianza Potter-Greengrass. ¿Tenéis algo que queráis anunciar? Antes de que Harry pudiera responder, Daphne respondió después de un resoplido de irritación. Por supuesto que no, Sirius. Pero ya que estamos hablando de unir familias, ¿qué hay de ti y el sanador Stevens? Hubo más que un pequeño tono de castigo en la respuesta de Daphne. Harry no pudo evitar pensar que Sirius se lo merecía, pero se sorprendió cuando Sirius lanzó una mirada algo avergonzada hacia un lado. Sirius luego sostuvo su espejo más lejos y otra cabeza entró en su campo de visión y apareció el rostro sonriente de Sammy Stevens. No tenemos prisa y no le hagas caso, solo le gusta bromear. Sirius pareció ligeramente disgustado por eso, pero se mostró resignado un momento después. Además, preferiría que me llamaras Sammy, señorita Greengrass. Me encantaría hacerlo si me llamaras Daphne. Sammy, ¿estamos de acuerdo, Daphne? Parece ser la más afortunada de los dos. Mi novio es bastante problemático y tengo que vigilarlo de cerca. El rostro de Sirius parecía aún más disgustado, pero permaneció en silencio. A Harry le costó mucho contener la risa, pero se volvió mucho más fácil cuando se distrajo cuando Daphne pasó el brazo por cuello. Respondió. Lo tengo bastante bien entrenado. Él se giró para mirarla con una mirada dura y burlona, pero ella solo le devolvió la sonrisa y de repente le besó la nariz antes de que pudiera reaccionar. Ambos se sonrojaron cuando oyeron que Sirius empezaba a reírse, pero luego oyeron un suave uf y cuando volvieron a mirarse al espejo, Sirius parecía disgustado de nuevo. Sammy dijo. Como dije, tengo que mantenerlo bajo control constantemente. Oyeron una risa masculina que aparentemente venía detrás de ellos y pronto se les unió una risa femenina también. Después de una rápida mirada hacia atrás, Sirius agregó con cierta amargura. Aparentemente estamos divirtiendo a todos los Greengrass. Todos los amigos de Harry se rieron, especialmente Astoria, pero Harry quería volver a hablar sobre el motivo de su llamada al espejo. Me gustaría escuchar los detalles de cómo finalmente obtuviste justicia, Sirius. Ojalá hubiera podido estar. Otra sonrisa burlona adornó el rostro de Sirius. Podrás leer sobre ello pronto. Escuché que el Profeta sacó una edición especial que ya está disponible. En realidad, no puedo atribuirme mucho mérito por haber sido exonerado. Logré que me reconocieran como Lord Black, pero luego Madame Bones se robó el espectáculo. Parte de eso está un poco borroso en mi memoria, cuando testifiqué bajo Verita Serum, pero ella fue brillante. Al final, solo 4 personas levantaron sus varitas para declarar culpables y una no contó. Puso los ojos en blanco antes de continuar. Un Bridge intentó votar a pesar de que no se le permite. Amelia la reprendió. Me encantó esa parte. Fudge se disculpó. Sirius gruñó irritado antes de responder. ¡Ey, maldito imbécil! Fue uno de los que votó culpable. Trató de ser amable después de darse cuenta de que había perdido. Dijo que haría una declaración y que habría compensaciones. Sirius puso los ojos en blanco y luego agregó. No voy a contener la respiración por eso, además de que soy bastante rico de todos modos. Los Black están forrados en caso de que no lo supieras. Harry sonrió mientras respondía. Eso es todo. Sirius le devolvió la sonrisa, pero luego se mostró más solemne. Tengo muchas cosas que hacer ahora, pero espera verme en Hogwarts en algún momento de los próximos días. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Por qué vendrías aquí? Soy tu guardián de registros. Solo estaré pendiente de cómo estás. Las hilamadas espejos son agradables y todo eso, pero no hay nada como un encuentro cara a cara de vez en cuando. Harry tenía una extraña sensación de temor de que Sirius estuviera tramando algo, pero ninguno de los otros adultos que escuchaban objetó, así que esperaba que eso significara que no era nada malo ni vergonzoso. Sintió que Daphne se movía ligeramente y se giró para verla mirándolo con curiosidad escrita en todo su rostro. Aparentemente, él no era el único que se preguntaba qué estaba pasando por la mente de Sirius. Sirius Black llegó a las puertas de la mansión Malfoy con un chasquido de aparición. Solo tuvo unos momentos para mirar los pretenciosos terrenos de la mansión con un dejo de desprecio cuando un elfo doméstico apareció, hizo una reverencia untuosa y abrió la puerta con un gesto. Saludos, Lord Black. Lady Malfoy lo está esperando. Siga a Tinky, Lord Black. El elfo doméstico se apresuró por el camino y Sirius fácilmente lo siguió con paso tranquilo mientras comenzaba a notar señales de que los jardines no estaban tan bien cuidados como deberían haber estado. Todavía vio un par de pavos reales deambulando por allí, pero definitivamente había un indicio de abandono.
Había escuchado de Kyrus que la fortuna de los Malfoy se estaba reduciendo y solo una parte de eso se debía a los esfuerzos de Kyrus. Los socios criminales de Lucius parecían haberse vuelto rebeldes y habían trasladado sus operaciones, por lo que incluso Kyrus ya no sabía dónde estaban la mayoría de ellos. Vio un movimiento delante y sus ojos se clavaron en su prima, que esperaba delante de una puerta abierta. Desde esa distancia, ella todavía lucía como siempre, majestuosa, pero pudo detectar un cierto nerviosismo en su postura. Normalmente, su prima era muy capaz de proyectar estoicismo, por lo que debía estar muy preocupada por este encuentro. Pensó para sí mismo que sería algo bueno. Probablemente ella sería muy cooperativa, ya que probablemente no estaba segura de qué acciones tomaría, ya que no se habían visto durante muchos años, algunos de ellos incluso antes de su viaje a Azkaban. Se había acercado lo suficiente para saludarla con normalidad cuando ella hizo una reverencia más profunda de lo necesario y dijo: «Bienvenido a mi casa, milord, espero que hoy se encuentre bien». Eso fue interesante, no solo cooperativo sino deferente en un grado que él no habría esperado. Sospechaba que la mayor parte de su preocupación debía ser por su hijo, ya que no creía que estuviera tan preocupada por su reacción hacia ella. A menos, por supuesto, que temiera que él estuviera loco. «Estoy bastante bien, Cissy, y te agradezco tu hospitalidad». Ella le dedicó una gran sonrisa que sonó un poco falsa mientras se hacía a un lado y le hacía un gesto para que entrara en su casa. El elfo doméstico se había marchado, probablemente para preparar algo mientras ella cerraba la puerta y rápidamente lo guiaba hacia una opulenta sala de estar. El elfo estaba efectivamente preparando té, galletas e incluso algunos pastelitos, así que Cissy definitivamente estaba haciendo todo lo posible para caerle bien. Mientras aceptaba la taza de té que le ofrecían, observó su anillo familiar en busca de cualquier reacción y, al no ver ninguna, supo que era seguro tocarlo y beberlo. No sabía si Cissy podría estar al tanto de esa habilidad de su anillo familiar o no, y no iba a dar por sentado que no estaba por encima de usar compulsiones o pociones. Dudaba que intentara eso con su futuro jefe de casa, pero la gente desesperada puede hacer cosas extrañas. Decidió ir directo al grano. ¿Aún estás interesado en rescindir tu contrato matrimonial? Ella pareció un poco desconcertada, pero asintió y sonrió levemente mientras dejaba el té y tomaba unos papeles de la mesa. Parecía el contrato, así que él la interrumpió diciendo: «Ya leí la copia negra del contrato y estoy familiarizado con los términos». Ella dejó de buscar los papeles y volvió a parecer un poco incómoda, por lo que él decidió tranquilizarla. «No te preocupes, Cissy, soy consciente de que muy poco de lo que ha sucedido desde que te pusieron bajo ese contrato fue por tu propia voluntad. Estoy dispuesto a darle a la chica con la que solfa jugar el beneficio de la duda. No tengo nada en contra tuya en estos asuntos». Detectó un pequeño suspiro y el atisbo de sonrisa que ella le dedicó pareció más genuino. Sin embargo, su voz todavía estaba un poco temblorosa cuando preguntó: «¿Y mi hijo?». «Ah, sí, tu hijo». La miró solemnemente mientras pensaba cómo expresar su respuesta, pero vio que ella se ponía rígida de nuevo, así que se limitó a pensar en lo que se le ocurrió en ese momento. «¿Sabías que Harry Potter es mi ahijado?». Ella respondió con bastante estoica: «Sí, había oído eso». Ha tenido muchos encuentros con su hijo. Podía ver que ella se estaba poniendo nerviosa de nuevo, pero intentaba disimularlo con poco éxito. «No voy a tomar una decisión basándome únicamente en lo que ha hecho en el pasado. Como dije antes, me gustaría hablar con él personalmente. Sin embargo, sus acciones en Hogwarts deben tenerse en cuenta cuando decida, y hasta ahora ese aspecto de su comportamiento no es favorable». Ella dudó y luego preguntó en voz baja: «Si usted rescindiera mi contrato pero no aceptara a mi hijo con la familia Black, ¿podría seguir viviendo conmigo?». Ahora comprendía qué era lo que la ponía tan nerviosa y podía tranquilizarla en ese sentido. «¿Crees que soy un desalmado, Cissy? No separaría a un padre de su hijo. No me preocupa. Estaba pensando en arreglar una de las casas de los Black y dejarte vivir allí, con un estipendio que te permita vivir cómodamente, además del dinero que puedas haberle ocultado a tu marido». Vio que sus ojos se agrandaban un poco antes de que pudiera controlar su reacción y permitió que una pequeña sonrisa se formara en su rostro. «Su hijo sería bienvenido a quedarse con usted hasta que se gradúe. No limitaría sus visitas, así que ciertamente podrá mantenerse en contacto con él después de Hogwarts». Ella parecía satisfecha, así que él continuó: «Si quisieras volver a casarte, yo negociaría en tu nombre si ese es tu deseo, por supuesto. Serías miembro de la casa de los Black y tendrías derecho a todos los privilegios normales. Si aceptara a Draco en la familia, lo mismo sería cierto para él». «¿Qué pasaría con el patrimonio de los Malfoy?».
Sospechaba que ella se preguntaba si podría conseguir más dinero de lo que quedaba de los bienes de los Malfoy, pero tendría que decepcionarla. No estoy seguro de que quede mucho. Su marido va a tener más cargos que acabarán presentándose contra él. Supongo que habrá más multas. Dada la situación económica que afronta el patrimonio de los Malfoy, supongo que esta casa y el terreno acabarán teniendo que venderse. Ella no parecía en lo más mínimo sorprendida y él ya lo esperaba, probablemente ella sabía más sobre sus delitos que él. Ella asintió levemente y respondió. Ya veo. Después de unos momentos de silencio, lo miró directamente a los ojos y preguntó. ¿Vas a liberarme del contrato, milord? Por supuesto, sí, y de hecho lo haré con mucho gusto. Comenzaré con los trámites en cuanto me vaya y, mientras tanto, tú puedes decidir dónde te gustaría vivir. Yo todavía no he ido a verlas, pero he oído que tanto la cabaña en el distrito de los lagos como la casa en Francia son habitables. Todavía tengo que comprobar cómo está la casa en Escocia, pero la casa en Esquire probablemente la reservaré para mi propio uso. Ella volvió a parecer ligeramente sorprendida cuando preguntó. ¿Y me dejarías quedarme en la cabaña en el distrito de los lagos? Su reacción lo desconcertó. Había estado vacía durante años y no estaba seguro de que ella supiera de su existencia. Ciertamente nunca había estado allí. A sus padres no les gustaba viajar mucho y una vez que había entrado en Hogwarts, apenas habían salido de la casa debido a su aparente vergüenza por su escuela. ¿Estás familiarizado con ella? Sí, mis padres nos llevaron allí algunos veranos cuando éramos jóvenes. Es un lugar hermoso. Por un momento se preguntó si debería haber reservado ese lugar para él solo, pero luego decidió que estaba siendo demasiado egoísta. Además, podría comprar otro lugar allí si lo deseaba y había escuchado cosas tan agradables sobre Esquire que eso le pareció más interesante. Si lo quieres, es tuyo durante el tiempo que lo necesites. Ella abandonó su reserva y le dirigió una mirada muy agradecida. Gracias, milord. Él le sonrió y dijo. En privado, soy Sirius. Ella respondió con una sonrisa burlona y una ceja levantada mientras preguntaba en tono de broma. ¿Fue un juego de palabras? Soltó una carcajada y luego admitió. No fue intencional, pero supongo que lo fue. Luego adoptó un aspecto más solemne y dijo. Tendremos que decidir qué hacer con los elfos Malfoy. ¿Hay otros además de Tinky? Se dio cuenta de que ella no había considerado ese tema. No, Lucius perdió a Dobby hace casi un año y nunca lo reemplazó. Lo único que nos queda es Tinky. La ausencia del señor de su casa probablemente ya haya afectado a Tinky. He notado que los jardines no han estado muy bien cuidados últimamente. Vio un destello de consternación en el rostro de Cissy, pero rápidamente se transformó en contemplación. Ella se sobresaltó un poco cuando él habló de nuevo. Tinky. Ven aquí. El elfo engendrado por la desgracia entró arrastrando los pies en la habitación y en ese momento Sirius comprendió que Tinky había estado ocultando su verdadera condición y vio que los ojos de Cissy se agrandaban momentáneamente antes de que una vez más su estoicismo regresara. ¿Has estado escuchando lo que hemos estado diciendo? La mirada culpable en el rostro del elfo lo decía todo, así que continuó. Eso lo hace más fácil. Te estoy ofreciendo un puesto en la familia Black, ya que tu amo no regresará y Narcisa y Draco se irán. Es totalmente posible que la casa Malfoy deje de existir muy pronto, dejándote sin vínculos. El elfo miró a Cissy sorprendido mientras agarraba la funda de almohada sucia que tenía cerca del pecho. Luego se giró para mirar a Sirius suplicante. Sirius miró al elfo con expresión contemplativa y preguntó, ¿estarías dispuesto a servir a la Casa Negra? Por una fracción de segundo, el elfo pareció feliz, pero luego se giró para mirar a su ama y, aunque ella pareció reacia por una fracción de segundo, suspiró y luego sacó un guante de su bolsillo y se lo ofreció al elfo mientras decía, «Hey señor Black, habla con la verdad. Si deseas permanecer atado a una familia viable, te ofrezco esto para liberarte de la familia Malfoy para que puedas unirte a otra». Por unos instantes el elfo miró el guante que ofrecían como si fuera algo mortal a punto de matarlo. Después de echarle una mirada a Sirius que seguía mirándolo con seriedad, extendió lentamente la mano y, en cuanto aceptó el guante, gimió y tembló. Sirius inmediatamente le ofreció su mano y una sonrisa alentadora al elfo y el elfo dejó caer el guante y se apresuró a tomar la mano de Sirius con avidez. Tinky jura servir a la casa de Black hasta que Tinky muera. ¿Acepta el señor Black el servicio de Tinky? Yo, Lord Black, acepto el servicio de Tinky. Y destello de magia que ya le resultaba familiar se repitió y esta vez Sirius sintió el vínculo por una fracción de segundo, pero también sintió su vínculo con Creature.
Tendría que hablar con él pronto, ya que el viejo elfo podría temer que Tinky lo desplazara y Sirius tenía que aclarar ese asunto lo antes posible. Por ahora, tus deberes serán servir a Narcisa y cuidar de donde sea que viva. Es posible que te envíe a una cabaña en el distrito de los lagos, que es a donde probablemente irá en el futuro. También deseo que uses túnicas apropiadas para tu posición como elfo negro. Hazlas tú mismo y luego agregaré el escudo de armas de la familia Black. Tinky hizo una profunda reverencia y dijo: como desees, Lord Black. Tinky servirá como tú digas. Ahora que podía, decidió que había una pregunta que debía hacer. ¿Hiciste algo por Lucius que él te pidió que mantuvieras en secreto? Por un momento, Tinky pareció furtivo y como si fuera a huir. Sirius tuvo que dejarle más claras las nuevas circunstancias al elfo. Tinky, ahora sirves a la casa Black, ya no le debes obediencia ni lealtad a Lucius. Las órdenes que te dio ya no se aplican. El elfo se calmó y se inclinó mientras decía: sí, Lord Black. Tinky entiende. El gran secreto fue que Tinky se deshizo de los cuerpos. ¿Cuerpos? Sirius sabía sobre el difunto y olvidado Tom Burley, por supuesto, así que no debería sorprenderse de que no fuera la única muerte que se le imputaba a Lucius. Esto podría terminar siendo una buena fuente de información para una mayor venganza contra el ex Lord Malfoy, pero tendría que ser breve por ahora. Cissy todavía estaba casada con el hombre en ese momento y no quería ponerla en una posición comprometedora. ¿De cuántos estamos hablando? Tinky no puede contar tan alto, maestro. Miró a Cissy y vio que tenía una postura muy rígida y miraba hacia otro lado. No podía precisar por qué, pero pensó que estaba avergonzada por su forma de interrogar. ¿Cuánto tiempo hiciste esto? Muchos años, maestro. Maldita sea, sabía que Lucius era un completo cabrón, pero no tenía idea de hasta qué punto lo era. Decidió dejar cualquier otra pregunta para una reunión más privada. Lástima que a los elfos domésticos no se les permitiera testificar en los juicios, aunque tenía sentido, dirían lo que sus amos les dijeran que dijeran. Tienes mi simpatía, Cissy. Te sacaré de esto lo más rápido que pueda. Consideró brevemente un gesto de consuelo, pero su postura rígida lo disuadió. Gracias, milord. Había vuelto a ser mi señor, una especie de castigo por avergonzarla, pero ambos comprendían sus deberes mutuos y él sabía que con el tiempo llegarían a una relación amistosa. Aún así, era mejor no presionarla demasiado pronto. Era hora de dejar esto por ahora. Habló de sus planes en términos generales y, aunque ella todavía se mostraba reservada, parecía estar de acuerdo con la mayor parte de lo que había hablado con ella. Se despidió y ella volvió a mostrarse solícita. Ya se estaba adaptando a su papel como miembro de su familia. Después de avisarles a ambos que saldría solo, caminó de regreso hacia las puertas en un gesto de contemplación. Volvió a mirar su anillo mientras reflexionaba sobre cómo habían ido las cosas con Cissy. Podía jurar que había escuchado algunos comentarios de aprobación de su abuelo y reflexionó una vez más sobre la influencia que este anillo podría tener en él. Lo estaba ayudando con su nuevo rol, por lo que no tenía ningún conflicto directo con la orientación que estaba recibiendo, solo era un poco desconcertante. Era solo una parte más de su nueva posición que nunca había previsto ni buscado. A veces la vida te deja perplejo. Esta era la segunda vez para él y probablemente no la última. Narcisa regresó a la sala de estar y se hundió en la misma silla que había ocupado recientemente mientras trataba de asimilar lo que acababa de suceder. En general, todo era bueno, era una mezcla de sus mejores esperanzas para la reunión con cosas que nunca había imaginado que sucedieran. No solo estaba cuerdo, era un verdadero Black a pesar de su rebelión anterior en la vida. Su abuelo habría aprobado la forma en que se había comportado y, extrañamente, incluso le recordaba un poco a él a veces. Era el verdadero señor de sangre pura en palabras y hechos y le hizo una oferta muy generosa para su futuro. Si realmente estaba cerca del señor que su abuelo había sido en su mejor momento, entonces volverían a estar en la cima de la sociedad mágica y ella estaría de regreso. El punto más bajo fue el interrogatorio que le hizo a la elfa doméstica. Su vergüenza secreta ya no era tan secreta, pero al menos él había tenido piedad de ella y había dejado de lado el tema, aunque estaba segura de que tendría una conversación privada con Tinky en algún momento. Sin embargo, no podía culparlo. Los crímenes de Lucius eran muchos y atroces, por lo que el hombre realmente debería pagar por sus transgresiones. Por otro lado, ella no quería tener nada que ver con ese proceso. Dioses, por favor, que sucediera sin su participación. Aunque no tenía derecho a participar en absoluto, se sintió satisfecha de que él le hubiera compartido los conceptos básicos de sus planes y de que hubiera estado dispuesta a responder las pocas preguntas que ella le había hecho.
Ella lo ayudaría en todo lo que pudiera, primero como hija obediente de Black, pero también porque podría reparar parte del daño que su futuro exmarido había perpetrado contra la sociedad mágica y su familia. Aunque estaba de acuerdo con su futuro exmarido en algunas cosas, no estaba de acuerdo con servir a un loco ni le gustaba toda la corrupción que Lucius había ayudado a perpetuar. Había considerado la posibilidad de intentar manipular a Sirius, pero él había rechazado esa idea con firmeza. No había pasado por alto su atención en su anillo mientras alcanzaba cualquier cosa que ella le ofrecía. Sabía que el anillo familiar tenía mucho significado simbólico, pero ahora estaba bastante segura de que una reliquia familiar como el anillo también tenía que ser mágica. No le sorprendería en absoluto que escaneara en busca de pociones y hechizos dirigidos a él, por lo que estaba muy contenta de haber decidido solo observar durante esta reunión. Esa era otra razón más para permanecer leal. Lo que realmente le había demostrado lo bueno que sería como Lord Black fue la forma en que había logrado sacar a la elfa doméstica de su control. Ahora tenía un sirviente cuya lealtad máxima era para él, no para ella. Si en algún momento Sirius quería saber qué podía estar tramando, estaba segura de que Tinky podría decirle más de lo que a ella le gustara. Por lo tanto, debía ser leal y honesta en sus tratos con su prima. Hacer cualquier otra cosa pondría en peligro su nuevo lugar en una familia poderosa, algo que no quería. Después de todo, había sido una Black por más tiempo que una Malfoy. Ella se había visto obligada a cooperar en esa transferencia de lealtad por parte del elfo tan pronto como él puso en duda la longevidad del vínculo del que dependía el elfo para sobrevivir. Tan pronto como Sirius había puesto esos pensamientos en la mente del elfo, obligarlo a continuar sirviéndola bajo el vínculo original estaba condenado al fracaso en última instancia. Darle ropa al elfo era más rápido, pero no mantener el vínculo que el elfo necesitaba no sería menos efectivo para perder su lealtad. Se había visto obligada a actuar. Su lealtad sería absoluta en público, pero le ofrecería consejos en privado si sentía que estaba elevando a la familia por mal camino. Mientras fuera respetuoso, cualquier señor obediente aceptaría consejos y ella sentía que Sirius lo permitiría. En los últimos meses, sus fuentes se habían vuelto en su contra, ya que su reputación dependía de la lamentable excusa de marido que su familia le había impuesto. Ahora, sin embargo, volvería a ser hija de Black y, si el liderazgo de Sirius era tan bueno como ella esperaba, volverían a ascender al poder dentro de su sociedad. Una vez allí, se encargaría de que permanecieran allí y, dado que su estatus dependía del de su primo, lo apoyaría como pudiera. Si se vengaba de quienes le habían dado la espalda en el camino, mucho mejor. Harry estaba nervioso mientras cenaba el viernes. Por razones que no podía comprender, Sirius había insistido en que Harry llevara su túnica formal de Potter a la cena con él cuando hablaron la noche anterior. Sabía que Sirius planeaba visitarlo, aparentemente muy pronto, pero se había mantenido obstinadamente callado sobre el tema de por qué Harry necesitaba su túnica formal. Le habían advertido sobre los asuntos familiares en Hogwarts y estaba muy preocupado por meterse en problemas, pero ese era el único punto en el que Sirius lo había tranquilizado, que Harry no se ocuparía de asuntos familiares, por lo que no estaría en problemas. Sin embargo, si eso fuera cierto, ¿por qué necesitaba su túnica de Potter? Hermione había estado nerviosa por el mismo punto, lo que no había ayudado. Sin embargo, Ron y Neville habían estado tranquilos al respecto y habían sido una presencia tranquilizadora durante la cena e incluso antes de ella. Además, Daphne le había dicho que su padre sabía de qué se trataba y lo aprobaba, aunque tampoco le había compartido lo que se avecinaba. Aún así, Harry miraba preocupado hacia las puertas ante cualquier indicio de que alguien entrara, a pesar de que había pasado bastante tiempo desde que los últimos estudiantes habían entrado a cenar. En realidad, había terminado de comer su comida y contemplando las opciones de postre cuando la puerta finalmente se abrió y entró un Sirius Black muy formal y se orientó rápidamente hacia donde estaba sentado Harry. Mientras caminaba por el costado de la mesa de Gryffindor y atraía la atención de todos en el pasillo, Sirius le hizo un gesto para que se levantara y señaló la túnica que vestía. Harry rápidamente se dio cuenta de que era hora de ponerse la túnica que había traído consigo y se puso de pie y rápidamente se la puso sobre su ropa habitual, ya que deliberadamente había omitido su túnica escolar como muchos hacían un viernes. Sirius se acercó a él con una sonrisa de aprobación y Harry se relajó un poco, ya que parecía que no se trataba de una gran broma y que Sirius parecía tener una intención más solemne. Se sorprendió al recibir un abrazo de Sirius y, aunque fue un poco vergonzoso, al menos apreció los sentimientos. Luego Sirius se dirigió a él de manera más formal de lo que indicaría el abrazo.
Es bueno volver a verte, heredero Potter. Lo único que a Harry se le ocurrió hacer fue corresponderle de la misma manera. Es bueno volver a verte, Lord Black. Sirius alzó un poco la voz y, dada la atención que todos los presentes en el salón les prestaban, no se oyó ningún ruido que ocultara lo que estaba diciendo. Descubrirás, heredero Potter, que hay muchos deberes solemnes que el señor de una casa noble y más antigua debe cumplir. Uno de ellos es asegurar la sucesión de su título familiar. Por lo tanto, heredero Potter, te designo como mi heredero. Mientras Harry se quedaba paralizado por el asombro, vio a Sirius acercar lentamente su puño hacia el pecho de Harry, hacia un área debajo del escudo de los Potter. Lo que más lo sorprendió fue que su anillo brillaba. Esto ciertamente le parecía un asunto familiar, pero se quedó completamente anonadado cuando Sirius lo anunció como su heredero. ¿Era esto realmente posible? Él era el futuro Lord Potter, pero ahora, ¿también Lord Black? ¿Qué demonios? Salió de su estado de shock lo suficiente como para mirar hacia abajo mientras Sirius presionaba el anillo contra su pecho y sintió un destello de magia. Continuó mirando hacia abajo mientras Sirius apartaba su mano y luego movió su túnica un poco para poder ver que ahora tenía el escudo de armas de los Black en su túnica justo debajo del escudo de armas de los Potter. Merlin. Esto era real. Él era el heredero Black. Harry escuchó un ruido sordo, pero no le prestó atención mientras observaba la adición a su túnica. Cuando finalmente se quitó la túnica y miró a Sirius nuevamente, lo vio a Alf de pie con una gran sonrisa. Felicitaciones, Harry. No podría estar más orgulloso de tenerte como mi heredero. Antes de que Harry pudiera reaccionar, lo abrazaron nuevamente y lo devolvieron distraídamente. Estaba demasiado aturdido como para sentirse avergonzado esta vez. No tenía idea de qué pensar. Finalmente, comenzó a escuchar el murmullo de múltiples conversaciones y cuando Sirius se soltó, vio que Sirius miraba detrás de él a alguien y, quienquiera que fuera, Sirius no parecía contento de verlo. Cuando Sirius murmuró Albus, con un tono desinteresado, Harry se dio cuenta de quién se acercaba y se giró para mirar a su director. Allí estaba en todo su esplendor con una túnica púrpura con lunas y estrellas por todas partes y su habitual sombrero puntiagudo a juego. Sirius, debes saber que los negocios familiares están prohibidos a CUF. En realidad, Albus, lo que dice la política es que los estudiantes no pueden hacer negocios familiares aquí. Hace muchos años que no estudio aquí, deberías saberlo. Dumbledore le estaba dando su mirada de abuelo decepcionado, pero Sirius no parecía inmutarse, aunque eso funcionó un poco en Harry, que se puso nervioso de nuevo. Dumbledore todavía parecía decepcionado, pero pareció dejarlo pasar cuando cambió de tema. Muy bien, ahora que ya te sacaste de encima tu anuncio, tal vez podrías hacer que el resto de tu visita sea un poco más privada. Sirius asintió levemente antes de mirar a Harry nuevamente y decir: vamos, Harry, de todos modos ya terminamos ACU. Salgamos a caminar porque estoy seguro de que tienes preguntas. Sirius tenía toda la razón en eso. Tenía preguntas directas, de hecho. No le gustaba que lo sorprendieran así sin razón y se lo iba a señalar a su padrino. Sophronia Selwyn estaba muy decepcionada con su elección de herederos disponibles como compañeros de estudios durante su estancia en Hogwarts. No era que faltaran, había algunos, pero todos ellos tenían un problema. Potter y Longbottom eran 4 años más jóvenes y pertenecían a una casa muy inconveniente. Ninguno de los dos había merecido las dificultades que implicaba perseguirlos, al menos mientras fueron estudiantes en Hogwarts. Había tenido alguna leve esperanza sobre el heredero Malfoy a pesar de lo que había oído sobre él a través de su familia, pero resultó ser un mocoso perezoso y malcriado que definitivamente no valía la pena. Podría haber valido la pena si pudiera dominarlo y ser el verdadero poder en la familia, pero la caída en desgracia de los Malfoy había sido rápida, espectacular y prácticamente definitiva. Había oído a través de los rumores de la familia que la fortuna de los Malfoy estaba menguando y esa había sido la principal atracción en primer lugar. Las otras casas eran claramente insatisfactorias. Goyle, Crabbe, Flint. Debía estar bromeando, tal vez estuvieran en su casa, pero ella quería apuntar hacia arriba, no hacia abajo. Había otras como Smith y Macmillan, pero no eran adecuadas, al menos no sin mucho cuidado. Toda esa decepción desapareció cuando vio la mejor solución posible que se le ofrecía justo en el gran salón. El heredero Black. Dioses, él era la solución perfecta. Era 4 años más joven y pertenecía a una casa de Hogwarts poco conveniente, pero eso ya no importaba en lo más mínimo. Probablemente era la casa familiar más deseable para un Selwyn. Una casa poderosa con la que ya tenían una alianza informal.
El señor Selwyn lo aprobaría y su posición en la jerarquía de la casa mejoraría de inmediato, solo por perseguirlo. Se dio cuenta de que esto podría ser temporal y que Lord Black podría tener su propio heredero en el futuro, pero aún quedaba la noble y más antigua casa de Potter como alternativa, que tenía cierto atractivo a pesar de su afición a Gryffindor. Luchó con fuerza para controlar su sonrisa burlona. Por fin había conseguido su objetivo. Todavía estaba reprimiendo su emoción cuando escuchó un alboroto al otro lado de la mesa y vio a un furioso Draco Malfoy moviéndose para levantarse y probablemente gritar algo. Ella lo desarmó rápidamente, lo pegó a la mesa y la silla y lo silenció con 3 hechizos rápidos y silenciosos. Al principio, él ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido, mucho menos de quién le había hecho eso. Algunos estudiantes cerca de ella la habían visto arrebatarle su varita en el aire, pero una rápida mirada fulminante aseguró que permanecerían en silencio. Antes de volver a centrarse en las actividades cerca de la mesa de Gryffindor, echó un vistazo rápido a Snape para ver si había visto lo que ella había hecho y no podía decirlo con seguridad. Estaba mirando fijamente a su mesa, pero estaba dirigida a Malfoy, no a ella. Parecía estar satisfecho de que Malfoy estuviera neutralizado y se volvió para mirar hacia la reunión que la tenía tan emocionada. Estaba claro en su rostro que despreciaba a Lord Black, o tal vez era solo su claro desagrado por el heredero Potter, pero ninguno de los hechos fue una sorpresa para ella, ni una preocupación. Snape no era una casa mágica de ningún tipo y Prince nunca fue una casa importante y estaba prácticamente extinta de todos modos. Y una vez que ella dejara Hogwarts, sus opiniones sobre cualquier cosa no serían un problema para ella en absoluto. Observó la tensión entre Dumbledore y Lord Black y le pareció bastante interesante. Supuso que Dumbledore podría haber mencionado algo sobre asuntos de la casa en Hogwarts, pero la tensión parecía tener que ver con algo más que eso, así que tal vez estaba equivocada. Sin embargo, la tensión era interesante, ya que había oído a través de los rumores familiares que Dumbledore había cooperado para liberarlo, así que podría valer la pena contárselo a su padre. Los observó mientras se marchaban mientras seguía comiendo y se preguntó por qué el nuevo heredero Black parecía un poco descontento. Acababa de recibir un gran honor a pesar de que parecía muy sorprendido y eso parecía intrascendente para su nuevo estatus. Probablemente no se daba cuenta de lo afortunado que era, pero estaba segura de que Lord Black lo educaría. Se dio cuenta de que Malfoy estaba empezando a agitarse tratando de liberarse. ¡Qué idiota! Aún así, decidió terminar rápidamente y llevarlo a la sala común antes de que hiciera una escena. Una vez más se preguntó cómo algunos de estos idiotas terminaron siendo seleccionados para la casa de la astucia y la ambición cuando algunos de ellos parecían no tener ninguno de esos rasgos que se decía que Slytherin deseaba más en sus estudiantes. Malfoy todavía se retorcía cuando ella se acercó a él por detrás, tuvo que sacudirse algo de diversión cuando sus sujetalibros parecieron estar tratando de alejarse de él y lo miraron como si estuviera loco y ella canceló solo su hechizo adhesivo. De repente se liberó y casi se cae cuando no encontró la resistencia esperada a sus esfuerzos por liberarse. Se levantó abruptamente luciendo furioso y cuando la vio un momento de sorpresa en sus ojos cuando abruptamente pareció enojado nuevamente y comenzó a intentar gritarle basándose en cómo estaba actuando. Su hechizo silenciador todavía estaba en su lugar, por lo que fue un esfuerzo en vano, por lo que ignoró su histrionismo silencioso y señaló con su mano izquierda hacia la salida mientras que con la derecha sostenía su varita lista. En lugar de entender la indirecta, se puso aún más furioso y trató de empujarla, pero ella ya tenía su varita en su cara antes de que pudiera completar el movimiento. Casi se quedó bizco al mirar la punta brillante de su varita y finalmente dejó de actuar y la miró con un débil intento de parecer altivo. ¡Qué maldita idiota! Ella lo fulminó con la mirada y le hizo un gesto para que se fuera con la cabeza y finalmente él entendió la indirecta. Ella comenzó a enojarse en silencio mientras él continuaba actuando de manera extraña, retrasando su llegada a la sala común. Ella podría haber querido manejar esto en privado, pero tenían una gran audiencia siguiéndolos, probablemente toda la casa Slytherin, pensó. Debido a su continua falta de cooperación y la atención sobre ellos, esto se había convertido en un desafío para su posición como líder, por lo que decidió que no habría medias tintas y actuaría con fuerza y públicamente. Daría un ejemplo del idiota de Malfoy y les mostraría a todos por qué era una fuerza a tener en cuenta. Malfoy caminó solo un poco hacia la sala común antes de darse la vuelta y señalar con fuerza y enojo su boca. Entonces, ¿el pequeño maricón estaba tratando de darle órdenes? No. Qué lástima para él.
Ella lo miró con enojo y continuó caminando más adentro para que él estuviera entre ella y una pared. Ella quería un campo de tiro bastante despejado entre ellos porque este idiota iba a obtener todo lo que había estado pidiendo. Hizo una pausa mientras él continuaba haciendo gestos enojados solo para mostrarle quién estaba a cargo antes de preguntar. ¿Cuál es tu excusa para comportarte como un plebeyo maleducado en público de esa manera? ¿Es tu intención deshonrar nuestra casa o simplemente eres así de estúpido? Ella negligentemente le hizo un gesto con la varita para quitarle el hechizo silenciador y esperó a que él le diera la excusa que necesitaba para ponerlo como ejemplo y asegurarse de que no recibiera apoyo. Ciertamente parecía que iba a ceder, ya que se puso rojo y respiró profundamente. Tú estabas allí, vaca estúpida. Soy el futuro Lord Black. Nadie puede poner a ese mestizo de mierda sobre mí. Tenía que evitar que se cometiera un terrible error. Por una fracción de segundo, se distrajo con un rápido movimiento hacia un lado cuando la heredera Greengras de repente apuntó con su varita a Malfoy. Su rostro normalmente sereno ahora mostraba una mueca de gran enojo y parecía que estaba a punto de hechizar al idiota. Tenía que mantener el impulso, así que dejó el tema de Greengras a un lado en su mente y volvió a su enfoque principal. En realidad, estaba ansioso por participar en su caída. Era incluso más tonto de lo que ella había pensado y eso era realmente decir algo. Ahora tenía que enmarcar las cosas en el marco de evidencia adecuado para activar su trampa. Parecía que al menos Greengras ya sabía lo tonto que estaba siendo Malfoy. ¿No conoces nuestras costumbres en absoluto? El señor de una casa elige a quien quiera como su heredero y tú acabas de presenciarlo. Sirius Black es el señor Black, reconocido como tal hace solo unos días por todo el Wizengamot. Él compartió un momento importante y solemne en nuestra sociedad y tú trataste de arruinarlo. ¡No! Ey, no puede ser el señor. Ese poder debería ser mío. Lanzó un hechizo de destierro y un hechizo de adherencia en rápida secuencia. Luego, mientras se dirigía hacia él, también lo silenció. No sintió ni un poco de remordimiento por el fuerte golpe que recibió cuando chocó contra la pared ni por su expresión atónita. Escúchame, pequeño idiota molesto. Eso es un intento de robo de linaje y todos los sangre pura aquí tienen el deber de detenerte. No permitiré que interfieras en los asuntos de ninguna otra familia y, si tuvieras algún respeto por nuestras costumbres, habrías mantenido la boca cerrada y apoyado al nuevo heredero negro. Luego se volvió para mirar fijamente a los demás reunidos en la habitación, que miraban con expresiones que variaban desde estoicas hasta estupefactas. Que esto sea una advertencia para todos ustedes. Nadie aquí puede siquiera mirar fijamente al heredero Black. Todos tenemos el deber de defender a cualquiera contra el robo de líneas y si alguno de ustedes tuviera la astucia que se supone que debe tener, ya lo sabría. A partir de ahora, el heredero Black es intocable para cualquiera en esta casa o tendrán que responder ante mí. ¿Alguien quiere discutir conmigo? Ella miró deliberadamente a Flint y él estaba en el extremo más atónito de la escala y cuando se dio cuenta de que ella la estaba mirando, rápidamente miró hacia otro lado mientras negaba con la cabeza. Miró a su alrededor en busca de cualquier signo de disenso y no encontró ninguno. Vio una mirada especulativa de la heredera Greengras y eso convenció a Sopronia de que si quería obtener el premio primero, no se atrevía a esperar. Ella había dejado en claro su punto de vista, así que antes de irse a su dormitorio para planear sus futuras acciones le arrojó la varita de Malfoy y ésta rebotó en él para caer al suelo. Parecía que se había recuperado de golpearse contra la pared y, aunque sus ojos brillaban de odio, su rostro era mayormente estoico, así que decidió que ya había terminado con él por ahora, pero que lo vigilaría. Como despedida, declaró. Alguien puede decepcionarlo una vez que esté convencido de que se comportará correctamente. Draco se vio obligado a esperar en silencio mientras observaba a Crabbe y Goyle alternando entre intentar liberarlo y discutir entre ellos. Hasta ahora, ninguno de los idiotas había intentado un finite, por lo que deseaba tener secuaces más inteligentes. Lo habían silenciado nuevamente, por lo que no podía decirles qué hacer para liberarlo y eso le dejó tiempo para pensar. Selwyn había tenido razón en una cosa, y tuvo que admitirlo a regañadientes una vez que se calmó. No debería haber intentado interferir en lo que Black había hecho, incluso si estaba convencido de que era ilegal y no significaba nada. Seguía siendo una importante tradición de sangre pura independientemente de su validez, y si Black no hubiera observado su reacción, estaba seguro de que se enteraría y Draco se habría convertido en un objetivo potencial en lugar de poder conspirar sin ser detectado. Había aprendido una lección hoy, incluso si había sido de la manera más difícil.
Sin embargo, después de lo que le había hecho, 2 veces, tenía que caer al menos tan duro como lo que le había hecho a él. Todavía iba a vengarse de las Greendras y la pequeña parecía muy divertida por lo que le acababa de pasar, así que todavía estaban en su lista. Sin embargo, Selwyn acababa de ponerse a sí misma en la parte superior de su lista. Su idea de venganza sería utilizada en su contra tan pronto como pudiera organizarla. Tendría que idear un nuevo plan para las hermanas Greengras. Ambas tendrían que pagar, pero eso podía esperar ya que Selwyn era ahora su prioridad, aunque Daphne mantuvo una mirada comprensiva en su rostro, internamente se divirtió cuando Ari se desahogó sobre lo que Sirius le había sorprendido con ese día mientras ella estaba sentada a su lado en su habitación. No podía decir que le gustó su mención de las chicas que lo miraban especulativamente y eso ciertamente la ayudó a evitar que la diversión se le mostrara a Ari. También seguía pensando en lo que Selwyn podría estar tramando y eso la preocupaba un poco. Ella podría simplemente estar apoyando la alianza de su familia con los Black, pero se sintió obligada a estar atenta a cualquier motivación más personal que pudiera tener. Ari se relajó y le dedicó una sonrisa apreciativa mientras ella continuaba frotándole la espalda con dulzura. Era tan lindo que ella tuvo que devolverle la sonrisa y, como podía, también le dio un beso rápido. Ari parecía tranquilo y contento después de esa demostración de afecto, por lo que sintió que era hora de contarle la noticia. ¿Has notado la reacción de Malfoy ante tu nombramiento como heredero negro? O tal vez debería decir que intentó reaccionar, ya que nunca llegó a terminarlo. Ari la miró sorprendido y parpadeó. ¿Era Malfoy? Noté un ruido pero no le presté atención. Tenía cosas más importantes en la cabeza en ese momento. Fue Selwyn quien lo detuvo. Deberías haber visto lo que le hizo cuando regresamos a la sala común, estaba muy enojada. Puede que solo haya querido apoyar a los Black debido a esa alianza que tienen, pero no estoy completamente seguro. Solo quiero que tengas cuidado con ella si alguna vez se acerca a ti. Además, eres mi novio y no comparto, recuérdalo. Ari le dirigió otra mirada de sorpresa, pero respondió rápidamente. No me interesan otras chicas, Daphne. Sé lo especial que eres y no necesito ni quiero a nadie más. En cuanto a Selwyn, Sirius me advirtió sobre ella. No te preocupes, tendré mucho cuidado. Entonces, ¿qué hizo? Ella vio que Ari parecía un poco preocupado, lo que la desconcertó, ya que no podía imaginar por qué se preocupara por Malfoy. En todo caso, Ari tenía una opinión aún peor de él que ella. De todos modos, ella trataría de tranquilizarlo. Ella no hizo nada permanente, excepto tal vez a su ego. Básicamente le dijo que era una pobre excusa para un heredero de sangre pura, lo silenció y lo puso contra la pared. Todavía estaba allí cuando me fui, ya que ni Crabbe ni Goyle pueden descubrir cómo derribarlo y hasta donde sé, nadie más lo ha intentado. Estoy un poco sorprendida de que Pansy no lo haya intentado todavía, tal vez ha perdido el interés desde que la fortuna de los Malfoy está disminuyendo. Ari se rió entre dientes y dijo. No le podría pasar a un tipo más agradable. Ella asintió con la cabeza y se acurrucó a su lado. Ella también se sentía bastante contenta en ese momento, /N2. Puedes saltarte esto si no te interesa mi opinión sobre los juramentos mágicos como el que Sirius hizo cerca del final del capítulo anterior. En su primer año, a los jóvenes magos y brujas se les enseñan encantamientos y movimientos de varita y deben replicarlos meticulosamente para obtener los resultados que quieren. Sin embargo, aproximadamente en su 6º año se les dice que los encantamientos no son necesarios, por lo que dices no tiene por qué controlar tu magia, puedes hacerlo con intención. Por lo tanto, para un joven estudiante de Hogwarts, un juramento puede ser mágicamente vinculante y podría ser peligroso. Sin embargo, un año superior o un adulto que sea mágicamente competente puede decir una cosa pero tener la intención de hacer otra, invalidando así su juramento. Por lo tanto, si Sirius intentara demostrar su inocencia con un juramento como ese, se habrían reído de él. El voto inquebrantable no se puede pasar por alto de esa manera, ya que hay múltiples magias involucradas, por lo que la intención de una no puede anular las otras dos. Incluso si un juramento fuera mágicamente vinculante, solo probaría que la persona cree que lo que dice es verdad, no que es absolutamente verdad.